Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa aquí por su canal universitario. Si usted vive en alguna de las ciudades de la gran área metropolitana, estará más o menos habituado a ciertas problemáticas cotidianas que ya se han vuelto como el pan de cada día para los que vivimos aquí en la GAM. Por ejemplo, las inundaciones, que en esta época del año se vuelven más frecuentes, la escasez de agua, por otro lado, en otras partes, las casas a las que se las lleva el agua y, por qué no, hasta el tema de los huecos, que por estos días han sido una lamentable noticia en nuestra cotidianidad. Todo eso tiene que ver con el tema del ordenamiento territorial. Ese es el que colocamos hoy en Sobre la Mesa. Soy Natalia Rodríguez y les doy la bienvenida al programa. Hola, Luis Emilio. Hola Natalia y hola a ustedes en casa, gracias por acompañarnos una semana más. Efectivamente, ese tema cobra vital importancia a propósito también del momento electoral en el que nos encontramos, un poco para ver, no solo nosotros, no solo la academia, no solo distintos actores tradicionalmente involucrados en esto, sino también los mismos partidos políticos. Bueno, ¿qué tanta importancia se le asigna, en este caso, a la ciudad? Se habla mucho de las discusiones, o sea, se discute mucho sobre políticas a nivel nacional, sobre políticas a nivel cantonal, sobre políticas a nivel regional, pero finalmente queda una discusión que desde nuestro punto de vista queda pendiente, que es la de las ciudades. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos al reportaje y ya regresamos. El ordenamiento territorial refiere a la distribución y regulación de las actividades humanas en un territorio dado. Su objetivo es garantizar el uso sostenible de los espacios geográficos. De alguna manera, en administraciones anteriores se ha tratado de trabajar desde el PUGAN u otros ordenamientos. Ha sido mucho los recursos económicos, profesionales que a lo largo de más de 15 o 20 años se han invertido, y las últimas políticas con respecto al ordenamiento de la gran área metropolitana, que inclusive constantemente le cambian de nombre a este concepto de gran área metropolitana, es justamente de acuerdo sobre todo a intereses territoriales, políticos y económicos. Entonces, desde ese punto de vista, es una gran banda de un estire y encoge que irá de acuerdo a esas visiones que los políticos de turno establezcan para sus territorios. En el año 1968 se publicó la Ley de Planificación Urbana, la cual contenía los lineamientos fundamentales para el desarrollo urbano y la generación de planes reguladores, tendientes a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de las comunidades. Luego, en 1995, se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente, que introduce al ambiente como una variable a considerar, esta vez pensando en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluso en lo que concierne al ordenamiento territorial. Pero no es un tema estatal, ¿ah? Es un tema de la gente. La gente en este país, mucha gente, ha tomado conciencia de la importancia del ambiente y hay sectores que se benefician de eso. Pequeños empresarios turísticos, el turismo a escala mayor. Entonces yo sí creo que el tema ambiental pesa bastante en este país, en ordenamiento y en todo lo demás, ¿no? Tenemos ese dilema, ¿qué queremos? ¿Minería o turistas? Porque las dos cosas no van juntas. La legislación ambiental reguladora se robusteció en la década de los 90, donde se incorporan consideraciones sobre la protección de bosques, la biodiversidad, el uso de los suelos para actividades agrícolas y agropecuarias, y la prevención de desastres naturales, entre otras. Eso sí, el país no tiene una ley de ordenamiento territorial unificada e integral. Algunos expertos coinciden que esta va por la libre. Hay muchas causas, ¿verdad? En primer lugar, la multiplicidad de intereses económicos, sobre todo, sobre qué hacer en el país. Sobre si queremos minería, si queremos ambiente, si queremos turismo, qué queremos, no está del todo claro, aunque vendemos una cierta imagen. En segundo lugar, tenemos un marco regulador, un marco jurídico
complicadísimo, porque tenemos toda clase de leyes y unos se amparan en unas y otras en otras. No, carecemos realmente de un buen sistema de ordenamiento territorial. Por su parte, el área metropolitana tiene varios retos pendientes en esta materia. La área metropolitana yo diría que tiene en principio tres grandes problemas a resolver, tres grandes retos por resolver. Uno, que es todo el ordenamiento vial o movilidad en nuestro transporte público, el caos que son nuestras calles. Todo este problema es un gran problema que de distintas maneras o enfoques se ha tratado de resolver. Segundo, todas nuestras cuencas hidrológicas, el agua, que es nuestro principal recurso natural que nos une a todos en un gran territorio vasto, son cuencas que todavía se encuentran en dejamen, se hacen muchos esfuerzos, pero sin embargo para un país que se dice ecológico, justamente nuestros ríos son una evidencia de cómo negamos esas posibilidades de vida con la naturaleza. Y por último, y no por ello menos importante, lo que es la población, ¿verdad? Esta semana, el ordenamiento del territorio y su dicotomía con el medio ambiente sobre la mesa. Nos acompaña hoy don Eduardo Brenes. Don Eduardo fue director de PRUGAM. Él es arquitecto y diseñador urbano y con él vamos a conversar en esta primera parte del tema del ordenamiento territorial, sobre todo en lo concerniente a la gran área metropolitana, aunque este tema sabemos es muchísimo más amplio, atañe a todo el territorio costarricense, principalmente también las costas. Pero como les decimos, vamos a supeditarlo hoy al tema de la gran área metropolitana. Bienvenido, don Eduardo, a Sobre la Mesa. Muchas gracias, Natalia, a la orden. Cuénteme un poco cómo es el desarrollo urbano de la gran área metropolitana, qué lo caracteriza. Bueno, lo ha venido caracterizando un desarrollo muy horizontal, de muy baja densidad, ocupando todo tipo de territorios, sobre todo con gran preocupación sobre el avance en tierras de carácter agropecuarias e inclusive de zonas de protección. Y durante todos estos últimos 30 años más o menos, el territorio urbano se ha caracterizado por esa masificación de urbanizaciones, llámese urbanización, llámese condominios, y lo cierto es que hemos lanzado a nuestra población a vivir cada día más lejos, con infraestructura muy pobre, y eso viene causando una serie de problemas sociales, económicos, ambientales, pero sobre todo de calidad de vida, en donde los tiempos de viaje ya andan por 2 horas para llegar de la casa al trabajo y viceversa. Ni hablar de cuando sucede un accidente como en el de estos días con la alcantarilla de la circunvalación, en donde toda la ciudad colapsa prácticamente, y eso pues tiene que ver mucho con ese desarrollo tan expansivo, tan de baja calidad y densidad que hemos propiciado en tantos años. ¿Cuáles son los principales problemas que causa la falta de planificación urbana al medio ambiente? Yo creo que no hay falta de planificación. La planificación de hecho se demuestra con un proyecto como el PRUGAM. Lo que no hay es ejecución. Lo que no hay es compromiso de las autoridades políticas y sobre todo ese asocio que debe haber obligatoriamente con los sectores privados. ¿Y por qué? ¿Por qué hay falta de compromiso de la parte de la política? Tenemos la sensación de que se debe precisamente al modelo de desarrollo urbano que hemos optado, de seguir creciendo sobre tierras disponibles y que al acabarse estas se sigue avanzando sobre tierras no muy aptas para el desarrollo urbano, porque para el desarrollador normalmente es más fácil urbanizar un potrero que fijar los ojos en la ciudad existente y hacer proyectos de regeneración urbana. Cuéntenos un poco, don Eduardo, ¿qué es el anillo de contención urbana y cuál es la problemática, sobre todo en el gobierno anterior, que se dio en torno a él? El anillo de contención urbana es una línea, podríamos decir, entre imaginaria y trazada en un plano, en un mapa, que fijaba los límites precisamente del desarrollo urbano.
pero por esa práctica de ir creciendo horizontalmente, lógicamente se llegó a sobrepasar y con el visto bueno de las autoridades competentes se ha ido sobrepasando esa línea al punto de que hoy tenemos aproximadamente un 20% de la población urbana vive fuera del anillo de contención. ¿Y cuál fue la problemática en el gobierno anterior? La problemática fue de dos naturalezas. Primero, que hubo una pretensión de aumentar dicho anillo en 200 metros a la redonda sin ningún estudio de carácter ambiental. Los dos primeros intentos fueron sometidos ante la Sala Constitucional, que falló a favor de mantener el anillo mientras la autoridad competente no tuviera estudios. En el tercer intento trataron de que dicha ampliación se fundamentara en los estudios del PRUGAM, pero precisamente los estudios del PRUGAM lo que demostraban eran que un 70% de esa franja ampliada eran áreas de alta fragilidad ambiental y que por lo tanto no tenía ningún sentido el ampliar los territorios anexos al anillo para hacer más urbanizaciones. ¿Cuánto le cuesta este desorden al país? Ustedes habían hecho una estimación del costo en el año 2005. El PRUGAM hizo un estudio, el estudio económico fue uno de los tantos estudios que hicimos, en donde se demostró que las deseconomías urbanas de la gran área metropolitana le estaban costando al país 840 millones de dólares por año. Eso en números de hoy debe haber aumentado considerablemente y en función del PIB, el Producto Interno Bruto, era el 4.24%. Y eso significa, o esos números salen más bien de analizar los tiempos de viaje de las personas, el exceso de combustibles, el no tratamiento de las aguas negras, la inseguridad ciudadana, en fin, una serie de variables que daban como un hecho el que la ciudad le cuesta mucho al país y a sus ciudadanos, porque viajar de un lugar a otro, llegar a una meta, llegar a un destino, toma mucho más tiempo. Y pongo un ejemplo para que lo entiendan quienes nos están viendo. Si de aquí a Desamparados hay 7 kilómetros y en un día normal usted debería tardar 10 minutos en llegar, 15 minutos en llegar, pero tarda 1 hora, hay 45 minutos de exceso en ese tiempo de viaje. Y en ese tiempo de viaje excesivo usted está gastando combustible, tiempo, paciencia, el buen humor se le acaba. Y además, si surgen otro tipo de problemas, esos tiempos se van a aumentar aún más. Un tema como el del hueco que se hizo ahora en Circunvalación, ¿qué relación tiene con el tema del ordenamiento territorial? ¿Es otra cosa completamente o sí tiene alguna relación? No, precisamente sí tiene una relación muy importante, porque en el tema de la vialidad existe el criterio que debe haber redundancia vial. Redundancia vial significa tener alternativas de viaje si algo ocurre en una vía. Nuestro sistema vial, que además de que no ha crecido, no ha sido ampliado tampoco, se ve sometido a esa escasez de redundancia, y entonces si sucede un fenómeno como el de estos días, el sistema colapsa totalmente, y la poca redundancia que tenemos en los alrededores implica que el tiempo de viaje de todas las personas se va a aumentar considerablemente. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, dentro del ordenamiento territorial, la planificación urbana, los subtemas como la vialidad, el transporte público, etcétera, son importantísimos, porque eso debería denotar qué tipo de ciudad queremos. En una ciudad que ya está colapsada por las políticas de crecimiento de la flota vehicular y las políticas de no mejoramiento del sistema de transporte masivo, entonces nos vemos obligados todos los ciudadanos de esta gran área metropolitana y los visitantes a tener que usar fundamentalmente el carro particular. Y al aumentar más la flota vehicular año a año, no crecer la infraestructura
y además el transporte masivo va revuelto con los carros, los tiempos de viaje de todo el mundo sencillamente colapsan. Bien, vamos a seguir hablando sobre este tema en el próximo bloque. Quédese con nosotros, estamos en Sobre la Mesa. Volvemos a Sobre la Mesa, hoy conversando con don Eduardo Brenes, quien fue exdirector de Prugam. Hay un tema en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, que es el de la vivienda. Hay un asunto que dijo doña Laura Chinchilla en su gobierno, en su mensaje del 1 de mayo, en el discurso, y ella mencionó un dato que yo quisiera que usted me lo contrastara, porque así como se lee, pues parece bastante positivo. Ella dice que se han otorgado más de 28,000 bonos de vivienda para los estratos más bajos de la población y para beneficiarios del programa de erradicación de tugurios. ¿Qué está pasando con estos planes de vivienda? ¿Dónde se están instalando? ¿Qué problemáticas están enfrentando? Bueno, la GAM definitivamente tiene una gran presencia de asentamientos en precario que precisamente el Prugam estudió e hizo inclusive una correlación entre estos asentamientos y la parte ambiental para definir a manera de política de vivienda cuáles de estos asentamientos podrían haberse solventado en el sitio donde están ubicados o por razones ambientales algunos tenían que ser reubicados. No sé exactamente geográficamente a dónde se están dirigiendo los bonos de vivienda, pero evidentemente que los asentamientos en precario siguen ahí. El otro tema relacionado con la vivienda es, y dentro del concepto del Prugam de retornar a la ciudad, de crecer dentro de la ciudad, aumentar la densidad, aumentar la altura de los edificios a donde corresponde, eso requiere de una verdadera política de vivienda en las áreas urbanas. Es muy interesante, yo hablé hace un rato de que el crecimiento de la flota vehicular se extiende y se extiende, y si usted lo nota, cuando hay ferias del automóvil, ahí está el sector bancario, el sector financiero, las agencias, y todo el mundo está ahí vendiendo carros, y todo el sistema se pone de acuerdo, los créditos se aumentan en plazos, la gente sale feliz con su automóvil. ¿A dónde está la política de vivienda para repoblar las ciudades? ¿A dónde están los sistemas financieros debidamente programados para coadyuvar, inclusive con empresa privada que quiera meterse a desarrollar proyectos en el centro de las ciudades? Y qué sistema económico se le podrá brindar a esas familias para disminuir el monto de una vivienda urbana. Entonces yo creo que en el tema de la regeneración urbana, del retomar las ciudades y volverlas habitables, seguras y vivibles, hace falta una verdadera política de vivienda urbana. Ok. Eso en cuanto al tema de vivienda. Desarrollo inmobiliario, que también tiene que ver con vivienda, es otro de los problemas que han sido detectados en diversas ocasiones con relación al tema del ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las problemáticas que está enfrentando ahorita y quiénes son los responsables? Por ahí está el Bambi, por ahí está Setena, las municipalidades, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Cómo es que funciona este tema de los permisos en Costa Rica? Todos estos sectores de vivienda se reparten las cargas de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, están las mutuales, ¿verdad?, que son los que ayudan a colocar recursos del Estado en proyectos de interés social fundamentalmente. Tienen también créditos para la clase media o hacen de puente para que las familias puedan comprar proyectos en desarrollos inmobiliarios. Pero, insisto, en vivienda que se ubique en áreas urbanas centrales para rescatar, para regenerar las ciudades actuales, no estamos teniendo un interés del sector privado
ni un interés de parte de las autoridades. Todas las torres que se han construido de apartamentos no son una parte de la solución al problema. Es una parte de la solución, pero porcentualmente es un valor muy bajo. ¿Cuántas familias en el escalón socioeconómico de la población pueden adquirir un apartamento de esos? Es un porcentaje relativamente muy bajo. Y en ese sentido, las torres no hay un problema conceptual. Lo que no hay es una respuesta al resto de la población. Y entonces, mientras se levantan 10, 15 torres en estos últimos años, se siguen levantando cientos de viviendas, pero en la periferia urbana. Y seguimos creciendo en forma horizontal y de baja densidad. ¿Cómo han hecho otras ciudades del mundo que son ejemplo en cuanto a Esa es una pregunta muy interesante, porque en efecto muchas ciudades han resuelto el problema. En primer lugar, creo que el concepto de hacer ciudad, construir ciudad, pasa por una serie de criterios y de conceptos que tienen que convertirse en políticas públicas. Por ejemplo, crecer en altura, crecer en mayor densidad, mejorar el transporte masivo, mejorar las alcantarillas. Si no hay alcantarilla no puede haber alta densidad. Rescatar los ríos, integrar la ciudad a los ríos, al paisaje natural. Todas esas son políticas que uno las puede ver en Medellín, las puede ver en Bogotá, las puede ver en Curitiba, las puede ver en varias ciudades de América Latina, para no hablar de Europa o de países desarrollados. Pero sí se está haciendo. Y precisamente porque hay una tendencia, por lo menos en cierto número de países, de visualizar el desarrollo urbano como ciudades compactas, multifuncionales. ¿Qué significa esto? Vivir en ciudad, no tener que viajar tanto en carro, caminar más, tener una vida más saludable, tener más áreas verdes. Si la distancia aumenta, uso el transporte masivo. Entonces, todos esos criterios es lo que harían del desarrollo urbano una actividad sostenible en el tiempo. Pero nosotros, ni políticamente, ni ya en gobierno, ni el desarrollo privado ha entrado en razón de que este es el concepto que realmente debemos aplicar si realmente queremos mantener una línea paralela de la imagen que tienen en el exterior de Costa Rica como país ambiental, país verde, país de naturaleza, que con justa razón nos hemos ganado después de un esfuerzo de muchos años y de muchos pensadores ambientalistas, pero en el tema urbano todavía estamos quedados. Curiosamente estamos en época electoral y este no parece ser un tema prioritario. El tema urbano y el ordenamiento territorial nunca han sido factores de campaña política. A pesar de lo importantes que son. A pesar de lo importante tema fundamental y a pesar de que la ciudadanía vive los problemas urbanos día a día. Y yo creo que la ciudadanía es un factor importantísimo, sobre todo... Tal vez nos acostumbramos un poco. Sí, esto es como cultural, ¿verdad? Si hay un hueco y yo no paso por el hueco, le doy la vuelta y me acostumbro al hueco. Pero cuando el hueco ya nos causa una dificultad diaria y prolongada, algo hay que hacer con ese hueco. Y en este caso el hueco es la metáfora, porque huecos hay de todo tipo en las áreas urbanas. Don Eduardo, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Sobre la Mesa. Ahorita don Eduardo tendrá derecho a réplica con lo que digan los analistas en el siguiente panel. Y ya sabe, ahorita que estamos en época electoral es importante entonces exigir, hacer demandas concretas a los candidatos sobre este tema tan importante. Estamos en Sobre la Mesa, gracias nuevamente. Gracias. Y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad estamos hablando sobre el tema de ordenamiento territorial. Pudimos haberle puesto un mejor nombre, pudimos haber hablado de planificación urbana, pudimos haber hablado del tema de riesgos,
pudimos haber hablado de tantas cosas porque finalmente esta temática involucra la cotidianidad de las personas, involucra o da cuenta de la respuesta que dan las sociedades, los gobiernos locales, nacionales, al tema de los impactos de las actividades humanas en el territorio. Para profundizar y para continuar con esta discusión, hemos invitado a dos profesores universitarios. En primera instancia, presento a doña Yamilet Astorga, quien es bióloga, es coordinadora, del programa de gestión ambiental acá de la Universidad de Costa Rica. Y también a Alan Astorga, ya me aclararon que no son familia, o por lo menos directa. No. También a don Alan Astorga, quien es geólogo ambiental, profesor también de la Universidad de Costa Rica, especialista en evaluación ambiental y ordenamiento territorial. ¿Es así? Sí. Bueno, a los dos les agradezco mucho que nos acompañen en esta conversación. Con mucho gusto. Para retomar lo que venían conversando don Eduardo y Natalia, yo quería preguntarles, bueno, ¿a qué se deben estos rezagos que parecen ser bastante notorios en materia de planificación y ordenamiento? Tal vez empezamos con usted, doña Yamilet. Yo lo realmente apunto hacia la falta de voluntad política. O sea, es como una casa de habitación, una propiedad que yo tenga. O sea, yo ante todo decido dónde voy a poner mi casa, cómo va a ser mi casa, cuántos pisos va a tener mi casa y cómo voy a hacer la distribución de las partes de mi casa. Y exactamente eso tenemos que hacer en cualquier parte de nuestro territorio. Y ante todo es una evaluación que tengo que hacer, no antojadiza, o sea, no porque qué lindo se ve tal cosa ahí, sino realmente eso que voy a poner ahí, cuál va a ser su funcionalidad y si va a ser viable ponerlo o no ponerlo ahí. En ese sentido, requiero de estudios técnicos y también no pueden ser resoluciones antojadizas, sino realmente bajo estudios que realmente me digan si hay posibilidades o no de poner cada cosa Alan, en su lugar. ¿Tenemos déficits entonces en esta dirección? Definitivamente, porque hay que ver que el problema de esta costumbre de desarrollo de ciudad que tenemos parte desde más o menos de los años 70. Y la consideración del tema ambiental en la parte del ordenamiento del territorio en realidad es más reciente, parte del año 95 en que empezó la Ley Orgánica del Ambiente y otra serie de leyes. Entonces yo diría que hay una especie de inercia de cómo hacer las cosas sin considerar el tema ambiental, pensando más en el negocio, en expandir, en desarrollar construcciones, sin considerar que estamos en un lugar. El Valle Central es una zona ambientalmente bastante frágil y que tiene que ser considerado en sus limitantes ambientales para poder realmente promover unas construcciones seguras y sostenibles. ¿A cuáles riesgos se expone la ciudadanía, en este caso, las personas, frente a no hablemos de un ordenamiento territorial, hablemos de un desorden territorial como el que se está planteando? Costa Rica está viendo un caos, o sea, realmente estamos en un caos y en todo sentido, un caos vial, un caos relacionado con el tema del agua. En definitiva, el país, si algo tomó en consideración para algo de planificación, fue la aptitud del suelo, y lo otro es si ya está ¿para qué sirve ahí, el suelo? Exacto, si está ubicado ahí en una zona industrial o comercial o urbana o agrícola, pero nunca, por ejemplo, se tomó en cuenta el tema del agua. Y resulta, y esto lo he mencionado varias veces, Costa Rica, un país casi, digamos, en medio de dos grandes masas oceánicas, y con la topografía que tenemos y con la cantidad de cursos de agua que tenemos, definitivamente dentro de la planificación tiene que estar tomado en consideración la cuenca hidrográfica. Yo quisiera, cuenca hidrográfica, yo quisiera, tal vez como para aclarar bastante de qué es de lo que estamos hablando, cuáles son como algunos ámbitos o algunas problemáticas o algunos riesgos concretos asociados con esto. Por ejemplo, antes se mencionó el tema del tránsito, ahora usted acaba de mencionar el tema de cuencas hidrográficas. ¿Qué más? O sea, cuando hablamos de este desorden, ¿en dónde lo podemos ver en la realidad, en la práctica? Hay un tema que es importante, que salió de los mismos resultados de los estudios ambientales que hizo el PUGAM, y es que aproximadamente el 20% de la población de la GAM vive en condiciones de alta y muy alta amenaza a fenómenos naturales. Una de cada 5 personas vive expuesta a riesgo, por decirlo así. Exactamente. A deslizamientos, a problemas de inundaciones, problemas de avalanchas, fallamientos geológicos
Y eso es muy grave porque ese fue el cálculo que se hizo para el año 2008. Estamos 5 años después, posiblemente ese porcentaje se ha incrementado mucho. Y desafortunadamente es un efecto acumulativo. Eso es muy difícil revertirlo y tenemos que enfrentarlo. Y ya ahí tenemos un gran vacío porque a Dios gracias en Costa Rica se dan fenómenos naturales, pero nunca son tan severos como para que tengamos que lamentar grandes catástrofes. Sin embargo, un aguacero de 45 minutos genera una situación de caos. Y paraliza la ciudad. Y paraliza la ciudad. Y la otra cosa es, realmente hablamos aquí de la capacidad vial y todo el desorden que tenemos actualmente relacionado con lo que es el transporte automotor. Pero esto, honestamente, lo que ocurrió ahorita con el hueco en la circunvalación, con este deslizamiento, se debe al agua. Y se debe a que definitivamente las alcantarillas que ahí pusieron nunca fueron consideradas el volumen de agua que iba a arrastrar. Y si nos vamos más arriba, esta agua no es que aparece ahí en ese sitio, es que viene arrastrada de todas las partes altas. Esto es mucho responsabilidad de los municipios. Los municipios siguen dando permisos y permisos sin tomar en consideración capacidad vial en sus cantones, pero tampoco capacidad en cuanto a lo que es escorrentía del agua. Los permisos implican impermeabilización del suelo. Sí, eso nos comentaba antes de iniciar don Alan. Exacto, entonces por supuesto el agua escurre y escurre hacia los cauces, que son las depresiones naturales, y por supuesto no tiene la capacidad para tanto caudal. Y eso deviene, nos explicaba don Alan, de un cambio en el uso del suelo, ¿es así? Exactamente, exactamente. Porque todas las partes altas, por eso, y de ahí la importancia de la planificación en función de la cuenca, tenemos que hacer una planificación de tal manera que aquellas zonas donde hay recarga de agua, donde hay posibilidad de infiltración del agua, se permita esa infiltración. Y no que más bien permitimos construcción y concretizamos todo eso, o sea, ponemos concreto sobre todas esas zonas, y por supuesto que al final el agua lo que hace es escurrir por la superficie. Y eso hace que en estas partes más abajo, y esto que ocurrió ahorita, ya lo ha dicho y lo sacó el semanario Universidad, muy posiblemente, y la Nación lo sacó también, muy posiblemente va a ocurrir en muchas partes de la gama. O sea que no es un evento aislado, ni el primero ni el último. Para nada. Para nada. Ok. Antes se planteó el tema de la discusión sobre el anillo de contención. A mí me gustaría que ustedes profundizaran un poco eso, también en relación con el tema del agua, porque aquí vemos, digamos, las malas pasadas que nos ocasiona el agua producto de este desorden. Pero me parece que la discusión en torno al agua relacionada con el anillo de contención va por otro lado. Don Alan. Hay que empezar ahí a explicar un asunto, y es que el área que abarca la gran área metropolitana, el territorio de la gran área metropolitana, es más o menos el 4% del territorio continental del país. 31 cantones, además. 31 cantones, y ahí vive un poco más de la mitad de la población del país, ¿verdad? Entonces, en un terreno, en un espacio geográfico pequeño, relativamente pequeño, muy sensible ambientalmente, vive más de la mitad de la población de Costa Rica. Con una particularidad, y es que cuando hicimos los estudios ambientales, identificamos que hay 3 grandes zonas de fragilidad ambiental que más o menos se relacionan con la topografía que tenemos. La zona de meseta del Valle Central es la de menor fragilidad, luego las zonas de pie de monte o de pie de montaña, las de alta, y las de muy alta fragilidad son las zonas de montaña, ya con zonas boscosas hacia las cordilleras. ¿En dónde es que en cuál de ellas es que vivimos todos nosotros y cuál es la que se está presionando? Bueno, eso es lo interesante. Cuando se planteó el Plan GAM original del año 84, se estableció un anillo de contención dentro de esa zona de meseta, más o menos dentro del área de meseta, para que se contuviera la ciudad ahí. O sea, de aquí no pasamos. Esa es más o menos la idea. Okay. Sin embargo, la legislación misma dejó muchos portillos que permitían que poco a poco se pudiera ir urbanizando las zonas de montaña. ¿Y cuál es el riesgo de pasarse o de rebasar ese anillo, ese cerco que se ha planteado? Bueno, yo desde mi perspectiva es eso que estábamos comentando antes. O sea, el problema es, bueno, primero la pendiente, ¿verdad? O sea, realmente, y lo comentaba también don Eduardo, sobre todo con el aumento en los 200 metros que quisieron pues variar en relación a lo que era el anillo de contención, lógicamente estaba cayendo en una zona de muy alta pendiente. Y por otro lado... ¿Qué significa eso?
Me disculpas que no sé. Sí, lo de los 200 metros. No, lo de zonas de alta pendiente. Pues zonas con mucha pendiente, que lógicamente construir ahí, pues lógicamente aumenta su vulnerabilidad para un deslizamiento, pero además de eso estamos entonces, lo mismo que mencionaba antes, impermeabilizando todas esas zonas que son, lógicamente zonas, la mayoría de ellas, no podemos decir que todas, de alta infiltración de aguas. Con un elemento importante, porque descubrimos que en realidad en la zona de meseta, en la zona de menor fragilidad ambiental, todavía hay mucho espacio geográfico que se puede urbanizar. Entonces no todos son malas noticias. En realidad dentro de la zona meseta hay capacidad para albergar la ciudad, incluyendo la renovación urbana, y la población de aquí al año 2040, 2050. Sin necesidad de romper ese... Sin necesidad de romper el anillo de contención ni ir a urbanizar las zonas de montaña. Entonces ahí es donde vemos que el problema más bien tiene que ver con un asunto de actitud, de un buen planteamiento de cómo queremos la ciudad, hacia dónde queremos expandir la ciudad, porque ese ha sido un debate que hemos tenido. El PRUGAM no se aprobó precisamente porque planteó ese criterio ambiental de desarrollo de la ciudad dentro de la zona meseta, conservando y protegiendo las zonas de montaña. Pero ¿qué fue la respuesta que nos dio el INBU? Un planteamiento, un plan diferente que le llamaron el PODGAM, que lo que planteaba era urbanizar las zonas de montaña. Y creo que se impone la gran pregunta del por qué, pero dejémosla para la siguiente parte de este análisis. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. En esta oportunidad colocamos sobre la mesa la discusión relacionada con el ordenamiento del territorio, planificación urbana, de todo eso estamos hablando el día de hoy. Nos continúa acompañando don Eduardo Brenes, a quien le pido que por favor nos dé su reacción a la conversación que estamos teniendo por acá, don Eduardo. Sí, me parece muy importante resaltar el hecho de que el PRUGAM tuvo entre sus muchos aciertos el plantear un modelo de desarrollo urbano fundamentado en la zonificación ambiental, que es precisamente en cumplimiento de la legislación ambiental que tenemos y a través de la cual se establecía todo un mecanismo de reglamento de desarrollo sostenible que precisamente no solamente orientaba a nivel regional, sino a nivel de cada uno de los planes reguladores de las 31 municipalidades que componen la gran área metropolitana. Todos esos factores de la planificación o la zonificación ambiental precisamente da la base para que ese territorio llegue a ser mejor ocupado, tenga una mejor orientación y que el desarrollo de las ciudades realmente se fundamente en la posibilidad de generar en el tiempo y en el espacio una ciudad compacta y multifuncional. Bueno, muchas gracias, don Eduardo. Tal vez mencionar para la audiencia que quizás no conozca que el PRUGAM es una iniciativa financiada, en este caso por la Unión Europea. Era un proyecto, ¿verdad?, de planificación regional y urbana del gran área metropolitana, ya me enredé, del gran área metropolitana, perdón. Quedaba la pregunta del por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón es que ese territorio de meseta, si bien no ha terminado de ocuparse o emplearse, por qué razón, digamos, hay una búsqueda de nuevos espacios a pesar de todas estas consideraciones ambientales? ¿Quién le entra la respuesta? A mí me parece que es un tema de mercado, porque precisamente ha habido una costumbre de que el mercado es la prioridad. Esos vacíos que tenía la legislación, que permite prácticamente urbanizar incluso en zonas de montaña, ha permitido que se dé especulación. Y entonces hay un sector económico interesado en que las reglas del juego no cambien y que permita la urbanización abierta hacia cualquier dirección. Uno podría pensar, por ejemplo, que el alto costo de la tierra en centros urbanos expulsa a la gente y la lleva
desarrollar proyectos de este tipo fuera ya se me olvidó la expresión. Hay una atracción realmente hacia las zonas, digamos, con mayor área verde, con mayor área, digamos, también horizontal, que como bien lo decía don Eduardo, digamos, la posibilidad de acá, a pesar de que todavía hay espacio en la meseta, es más de crecimiento vertical y no horizontal. Entonces siempre hay como una atracción hacia ese tipo de sitios y además a precios muy altos. Entonces, realmente el hecho de que no se aprobara, y esto también lo digo por otras situaciones, es que realmente siempre estamos poniendo por encima la parte económica que la parte ambiental. O sea, honestamente siempre ha estado por encima la parte económica. A partir del año, pongámosle, 95, con la Ley Orgánica del Ambiente, se empieza a incorporar la parte ambiental. Pero honestamente la parte ambiental se ha convertido más en un obstáculo para algunos, para un sector principalmente, y por supuesto un requisito que hay que cumplir, pero nada más como requisito. Aquí hay una discusión entonces relacionada con el tema de política pública, que no necesariamente pasa por el tema de leyes, sino de política pública. ¿Quién ejerce la rectoría? Exactamente. ¿Quiénes son los actores involucrados? Exacto. ¿Y cuál es esa, digamos, esa coordinación o cómo se da esa relación, tal vez, don Alan? Bueno, el problema es que hay muchos actores que quieren ser rectores y pero no lo asumen. Pero uno pensaría que tiene que existir un actor que sea el que lleve las riendas de la planificación. Yo creo que la planificación implica eso, un mando... Pero por ahí empezamos mal, porque en realidad las rectorías del tema de ordenamiento territorial se le ha dado al MIBA, y sobre todo con el ente que, digamos, ejecuta, que es el INBU. Y a mí me parece que en este tema el componente ambiental es tan relevante que el ente rector debería ser el Ministerio del Ambiente, fijando lineamientos desde el punto de vista ambiental para que haya un desarrollo y una planificación territorial acorde con la zonificación ambiental. O sea que hay un problema entonces no solo político, sino también de abordaje y conceptual. Es decir, que hay que poner el ambiente en función, las actividades en función del ambiente, desde el punto de vista de ustedes. Yo considero honestamente que el tema ambiental realmente lo han tergiversado y han puesto la parte del temática ambiental como tal, como algo muy romántico. O como una majadería, digamos. Incluso, sí, exacto, sí. Y es como tirárselo a los ambientalistas. Y necesariamente, o sea, no es eso. La parte ambiental es esa consideración técnica, que la consideración técnica debería estar por encima de la parte económica. O sea, uno no puede decir también que deja de lado la parte económica, pero sí tiene que haber una discusión al respecto. Y aquí ha estado siempre por encima de la parte económica. Sí. Y como vos siempre lo decís claramente, o sea, no hay rectoría. Y ha faltado rectoría. Por lo tanto, aquí casi que ha sopesado más el interés por eso de muchos, y muchos quieren decir, pero son una minoría. Sí. Don Alan, entonces no es una discusión ideológica. Para nada, porque un ejemplo para mencionar el tema del agua. Estas zonas de montaña, sobre todo la cordillera volcánica, son las áreas de recarga de los principales acuíferos del Valle Central. Y el agua del Valle Central que nosotros tomamos, cerca del 75% viene de esos acuíferos. Si nosotros urbanizamos esas zonas, estamos prácticamente suicidando colectivamente a la ciudad, porque la vamos a dejar sin agua. Entonces, cuando hablamos de protección de esos recursos, estamos hablando de un asunto práctico, que es la sostenibilidad de la ciudad a futuro. Desafortunadamente yo pienso que el tema de mercado, el hecho de que alguien quiere tener ganancias rápidas y que una finca A, aunque sea zona de recarga acuífera, esa persona quiera desarrollarla y urbanizarla porque quiere tener beneficio económico pronto, lo hace olvidar la importancia que tiene el tema ambiental y empieza entonces a imponer su lineamiento, y vemos que en esta situación de desorden que tenemos, porque incluso a nivel de gobierno central no sabemos realmente cuál es la línea a seguir en lo que es la planificación territorial. Y eso se traslada a los municipios. Eso le iba a preguntar, porque ya hablamos de MIBA, hablamos de INBU, ¿dónde quedan los gobiernos locales? Y uno pensaría que un papel muy importante lo deben de jugar los planes reguladores. Exacto. Los planes reguladores no salen y no han salido. Y todavía están, muchos de ellos todavía en el INBU sin aprobación. Pero desde 1968 se le obliga a las municipalidades a tener planes reguladores. Exactamente, y no los tienen. ¿Cuántos planes reguladores hay actualmente aprobados? Hay menos de 20.
Menos de 20 planes reguladores. Exactamente. Y muy importante, menos del 5% del territorio continental del país tiene algún grado de planificación a través de un plan regulador que no integra la variable ambiental. Entonces, lo que estamos diciendo es que las municipalidades, que es el gobierno local más cercano a la gente, que uno podría identificar más cercano incluso a las necesidades, dice poco de lo que ocurre en su territorio. Definitivamente. Además de que las municipalidades tienen las manos atadas, me parece a mí, desde el punto de vista de la legislación. Porque hay una legislación desde esa ley, de la Ley de Planificación Urbana, que creó un transitorio que le dice que mientras no exista plan regulador, el INBU genera un reglamento que es el que tienen que cumplir todas las municipalidades. Y ese reglamento, que fue elaborado en el año 82 y que pudo haber sido funcional en aquel momento, ata de manos a las municipalidades, porque incluso a pesar de su autonomía. A pesar de su autonomía, porque le fija las reglas del juego de tal manera que si el municipio no otorga un uso del suelo que alguien le solicita en función de lo que dice ese reglamento, le aplica el silencio positivo o le entra una demanda y la municipalidad al final tiene que otorgar el permiso. Entonces está amarrado el asunto de tal manera que se tienen que cumplir unas reglas del juego que no necesariamente respetan los elementos ambientales. O sea, las municipalidades están amarradas no solo, ¿qué se puede decir? Jurídicamente, legalmente, sino también técnicamente. ¿Es así? Bueno, yo diría que técnicamente no. Y yo no concuerdo tanto con Alan en relación a eso, porque sí ha habido voluntad de algunos municipios y ha costado mucho que se aprueben los planes reguladores en el INBU. Pero han habido muchos otros que realmente no tienen interés. E inclusive, y lo digo también por conocimiento de causa en varios de los municipios donde hemos venido trabajando aquí con proyectos de la universidad, en que más bien hay urbanizadoras que están corriendo en meter sus urbanizaciones previo a que se apruebe el plan regulador. Y la municipalidad está retardando el plan regulador o la aprobación del plan regulador exactamente para permitirles esto. Entonces ha habido un boom de urbanizaciones impresionantes que no, o sea, el municipio como tal no cuenta con ningún tipo de regulación y tampoco los pueden frenar. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, eso que dice Alan es cierto, pero también pasa esto otro, que no hay interés. Bueno, pero es que yo creo que coincidimos, porque el punto es que ahora hay un grupo importante de gente interesada, sobre todo económicamente, que no quiere que haya reglas del juego. Claro. Y dentro de ese esquema no quiere que haya planes reguladores, porque desde el 2002 la Sala Constitucional dijo que los planes reguladores tenían que integrar la variable ambiental. Entonces, antes del 2002 los planes reguladores eran un instrumento en donde a veces cierto sector interesado impulsaba que se hiciera el plan regulador porque decía, bueno, aquí hay un territorio por donde se debe expandir la ciudad y ahí vamos a planificar que se expanda. Entonces, gente que tenía antes un terreno con bosque, lo deforestaba, lo volvía a zonas de pasto para ganado y finalmente terminaba ayudando al municipio a financiar el plan regulador para que ese terreno se convirtiera en una nueva zona urbana. Entonces, dentro de ese mecanismo había un negocio. O sea y ahora, cuando los planes reguladores tienen que integrar la variable ambiental y ordenarse con buen criterio técnico, no tenemos planes reguladores, son muy pocos los que se han aprobado y pareciera que hay como una especie de complot. No quieren planes reguladores con variable ambiental integrada porque pone reglas del juego o cambia las reglas del juego que normalmente se estaban usando durante muchas décadas. Bueno, con esto que están diciendo me doy cuenta que hoy le vamos a caer mal a mucha gente con esta discusión que estamos colocando acá. Pues sí, es cierto, y por eso yo decía que primero, mucho del caos que estamos viviendo actualmente, mucho se debe a los municipios. Vamos a ver, la vez pasada estuvimos revisando y nos encontramos que en el informe de la Defensoría de los Habitantes, en la memoria que anualmente prepara, dice varias cosas. Incluso hace una mención a la Junta Directiva del BAMBI y dice que aprueba los proyectos de vivienda con listas de beneficiarios presentadas por las entidades autorizadas, sin haber llevado a cabo los estudios técnicos correspondientes o los potenciales beneficiarios. Leyendo un poco más, palabras menos, vemos que buena parte de la denuncia que también la Contraloría General de la República realiza en la misma dirección, tiene que ver con que finalmente son las empresas, las inmobiliarias, las que un poco dicen, ese es el proyecto que hay que realizar, estos son los beneficiarios,
ejecútese de alguna manera. Con esta cita que acabo de mencionar, yo quería preguntarles, bueno, ¿cuál es entonces la relación entre esta función de rectoría que tiene que ejercer el aparato estatal versus un actor muy importante en toda esta discusión como son las empresas vinculadas al sector del desarrollo inmobiliario? Quería preguntarles cuál es el criterio de ustedes sobre ello. Bueno, a mí me parece que ahí el Estado no ha jugado el papel que realmente debería jugar, de ser un ente neutral, que más bien fije las reglas del juego y exija a todos los sectores el cumplimiento de esas reglas del juego para que haya un desarrollo, digamos, aceptablemente sostenible. Más bien me parece a mí que las últimas administraciones de gobierno han favorecido esos intereses de mercado. Se le da prioridad a que hay que urbanizar, a que hay que hacer desarrollo inmobiliario en ciertos sectores, porque eso genera beneficio económico, etcétera, pero se olvidan de la parte clave que es darle sostenibilidad a ese desarrollo. Sí, el problema de este beneficio económico es que contabiliza en el haber muchos activos, pero no contabiliza las pérdidas que tiene este esquema de desarrollo. El costo que representan las pérdidas. Por ejemplo, en relación a esto, vino a decir también Eduardo, o sea, no hay una política propiamente de país, en realidad en qué tipo de ciudad queremos. Y al no existir esa política, dejas ahí a que otros tomen las decisiones y a que otros lógicamente busquen esto. Yo recuerdo parte del proceso con lo de Prugam, que hubo muchas reuniones en relación a lo que era la aprobación del Prugam y las condiciones que querían poner. Principalmente esas condiciones eran, por supuesto, muchas de las empresas inmobiliarias, empresas constructoras. Y Prugam, yo puedo decirlo aquí, yo siento que no pasó por eso. O sea, que Prugam no se aprobó y no llegó a la ejecución de este plan exactamente por intereses de las constructoras, porque exactamente muchos de los proyectos que ya tenían en su propia planificación, no planificación país, sino su propia planificación, se les venía abajo. Debían de sujetarse a una regulación que es inherente al tema del ordenamiento y la planificación. Exacto. Sí, por ejemplo, Prugam no solo hizo un plan general, regional, hizo un grupo importante, cerca de 20 o 21 planes reguladores, propuestas de planes reguladores a los municipios. Sería interesante preguntarse qué pasó con todos esos planes reguladores. De eso solo un porcentaje muy pequeño lograron viabilidad ambiental y ser aprobados, los del sector de Cartago. Pero los demás, es muy interesante qué pasó. Resulta que terminaron prácticamente archivados e incluso muchos municipios empezaron de nuevo ahora a elaborar otros planes reguladores. Y a veces surge la pregunta, ¿por qué cambiaron el plan regulador? ¿Cuál fue el objetivo de elaborar un nuevo plan regulador cuando ya había una propuesta? Bueno, esto tiene ese contexto de que a veces hay ciertos sectores que quieren planes reguladores a la medida de sus requerimientos económicos. De sus intereses. Es que ya tenemos que cerrar porque se nos está yendo el tiempo y no quería dejar de preguntarles a propósito del momento político, electoral en el cual nos encontramos. ¿Cuáles serían algunas interpelaciones que habría que hacerle a los partidos en este caso? ¿Cuáles son como algunos temas que la ciudadanía no debería dejar de preguntar o de preguntarse de cara a esta campaña electoral en relación con el tema de la planificación y el ordenamiento? Don Alan, para ir cerrando. Bueno, la deseconomía en el tema de la falta de planificación nos cuesta 1.000 millones de colones por día. Y yo creo que el país tiene que realmente preguntarle a los candidatos cómo quieren resolver eso, cuál es su intención, porque... 1.000 millones de colones es que en una semana pagamos la platina. Exactamente, exactamente. Y la pregunta es, ¿qué se está planteando seriamente en el tema de ordenamiento territorial? Porque este país, yo pienso que ya no aguanta más este caos en que estamos, porque es un tema que se va acumulando y necesitamos respuestas concretas. Las soluciones están, pero requerimos voluntad política, porque si no, no avanzamos. Doña Yamilet, usted para terminar. La voluntad política ante todo, y segundo, hay que poner lo público sobre lo privado. Y creo que esto conlleva a esa decisión política. Y sobre todo porque el costo, o sea, aquí el beneficio se lo lleva una minoría, pero el costo lo estamos asumiendo todos. El costo de este caos vial, de este caos en todos esos deslizamientos que estamos teniendo, lo asumimos
toda la población nacional. Queda claro entonces que buena parte de estas manifestaciones de caos no son gratuitas, sino que es un acumulado de malas decisiones o de no decisiones relacionadas con la falta de decisión y la anarquía que estamos viviendo. Sí. Bueno, les agradezco a los dos. Mucho gusto. Y bueno, nos vamos con Natalia a ver cuál es el programa que tenemos para la próxima semana. Desde ya los invitamos a participar efectivamente en el programa de la próxima semana, que va a ser sobre el tema de Egipto y las consecuencias de la imposición de la democracia que se ha hecho por allá. Los invitamos a seguirnos también en redes sociales, tanto la discusión de este programa que acabamos de terminar, como el de la próxima semana. También sugerirnos temas para próximos, preguntas para nuestros invitados. Nos buscan en Twitter o en Facebook como Sobre la Mesa UCR. Les agradecemos muchísimo su compañía esta noche y los invitamos, como siempre, a seguir en sintonía del canal UCR. Buenas noches.